Tenía un grave problema de adicción con las drogas, con el alcohol, pero yo sí que pude aprender en su piel ajena a dónde te puede llevar ese camino. Una suerte que no tienen pues muchísimas otras personas en el mundo. No lloro por los golpes que me da la vida. Lloraría si alguno de esos golpes me quitase la capacidad que mantengo de atreverme a comerme la bocaos en todo, también en lo personal. Te habla una mujer divorciada. La vida es dura. Hay que saber abrazar y enfrentarte al dolor. Si el alma no tuviera pena, la sonrisa no tendría mérito. Porque sonreír cuando tu alma no tiene pena, ¿qué valor tiene? ¿Qué mérito tiene? Si no quieres crecer, aprender, superarte, te recomiendo que no veas esta conversación. Pero si por el contrario, lo que quieres es inspirarte y buscar aprender de los demás, quédate. Si una persona nos estuviera escuchando en este momento, llegó a esta conversación por casualidad, ¿qué te gustaría que esta persona se llevara de esta conversación y por qué debería de quedarse aquí escuchándonos hasta el final? Bueno, veremos qué es lo que nos depara, Juan, porque esto es lo más apasionante, como todas las aventuras que emprendemos, con valentía. Pero para mí, sin lugar a dudas, el objetivo es poder tener una conversación tranquila contigo. He escuchado tus intervenciones, creo que esta es la entrevista número 121. Y escucho y sobre todo veo el talento que tienes para extraer de las personas a las que traes, a Factor Esencial, lo que esconden, más allá de la fachada, de la apariencia, del personaje público, como puede ser mi caso, que todo el mundo ve. Así que estoy deseando comprobar hasta dónde eres capaz de llegar. Te aviso, estoy buena escondiéndome. Okay, y empezando por eso, si nos hubiéramos encontrado con esa Macarena, por ejemplo, en el colegio, una Macarena de 14 o 15 años, ¿con qué Macarena nos hubiéramos encontrado? 14, 15 años, Juan. Pues en ese momento con la Macarena más rebelde. Fíjate, yo cuando tenía 13 años y mi hermana 6 años, somos 2 hermanas, tuvimos un golpe en la vida muy importante porque, bueno, mi papá se fue de casa, tenía un grave problema de adicción con las drogas, con el alcohol, y en un acto de enorme generosidad y amor decidió marcharse de casa para no arrastrarnos a la familia, al infierno, que cualquier persona que tenga contacto con ese mundo sabe lo que supone. Cuando entra la droga en tu casa, entra la droga y sale por la ventana todo, ¿no? Y si eres una niña, como era nuestro caso, pues se desestructuró todo lo que era nuestro hogar seguro, nuestro refugio hasta ese momento. Y a mí pues me dio por la rebeldía para afrontar ese primer golpe duro que yo tengo como señalado en la vida, ¿no? Somos lo que superamos. Ayer lo recordabas, es una frase que yo utilizo muy a menudo, una frase mía, fruto de la mejor escuela que es la vida, y adquirir unas enseñanzas a una edad muy temprana que me han servido toda la vida para ir superando los siguientes golpes, que no han sido pocos. Pura vida, Juan, purita vida. Sí, pura vida. Ayer, cuando compartí esa frase, decía que estamos hechos de retazos, ¿cierto? Y nos vamos cosiendo con los hilos del tiempo. Decías que eras esa Macarena rebelde, pero ¿rebelde en qué sentido, por ejemplo? O sea, porque hay diferentes tipos de rebeldía. Fíjate, yo creo que esto es común a cualquier persona que esté pasando el proceso de adolescencia. Es un proceso en el que estás permanentemente enfadado con el mundo, pero por una razón muy sencilla, porque te has perdido y no te encuentras. Estás pasando de Total. la niñez a la madurez en esa etapa de adolescencia, donde además estás dominado por algo muy biológico, tus hormonas. Entonces, rebeldía la tenemos todos a esa edad. Unos antes, otros después. Ya sabes que ahí los hombres soléis entrar un poquito más tarde. Y aquí las mujeres me entenderán, algunos no terminéis de salir nunca, algunos no terminan de salir nunca. Pero en mi caso se dio esa circunstancia, ¿no? de tener pues todo el mundo estable que conocía bajo mis pies, de repente tambaleándose. Y cuando te hablo de rebeldía, pues es el desobedecer en casa, el salir, el hacerme tatuajes, el repetir Pero un no fue curso. esa, pero no fue esa rebeldía, discúlpame que te interrumpa, no fue esa rebeldía de cierto modo de seguir, por ejemplo, los pasos de tu padre.
O sea, no No, fue la rebeldía de voy a entrar a las drogas y al alcohol, nada más por, no sé, no, venganza, porque sabemos que muchos jóvenes lo hacen, no. no. Fíjate, si en todo en la vida se le encuentran ventajas, incluso las heridas que pueden estar escociendo más y que pueden doler más, cuando cicatrizan te das cuenta que todo ha tenido una razón de ser con la perspectiva del tiempo y que todo ayuda, ¿no? A mí precisamente el tener esa situación en casa es lo que provocó que haya vivido completamente alejada de ese mundo porque precisamente había conocido en casa los estragos que causa. En el caso de mi padre no tuvo esa suerte. Mm, Cuando él comenzó a consumir era una etapa, era un momento en la vida que no había mucha información sobre las drogas. Y cuando quiso saber dónde estaba, pues ya no había marcha atrás. Pero yo sí que pude aprender en su piel ajena a dónde te puede llevar ese camino, una suerte que no tienen pues muchísimas otras personas en el mundo. Tú sabes, vivimos ahora, sobre todo en Iberoamérica, situaciones muy duras causadas por precisamente por el tráfico de drogas. Esa mujer fuerte, valiente, con este carácter, como te dije al inicio de la entrevista, envidiable. ¿En qué momento te fuiste convirtiendo en esta mujer? O sea, pasaste de esta rebeldía a este coraje. ¿Dónde fue esa transición o ese punto como de implosión? En el ejemplo de mi madre se casó con 18 años, muy jovencita, no tiene estudios superiores y su voluntad siempre fue poder dedicarse a su familia, ¿no? Tener ese privilegio de poder dedicarse a su familia, algo que al menos en España hoy no es muy habitual. De hecho, está demonizado, o sea, Yo se creo que en ve. el mundo sí, lo demonizaron por completo. Aquí en Estados Unidos también los últimos 4 años las mujeres prácticamente volvieron al trabajo 24/7 y se olvidaron de la familia. Así mismo es. O sea, se estigmatiza socialmente a la mujer que voluntariamente quiere dedicarse a su familia y se le hace ver socialmente como una mujer de segunda, algo en contra de lo que yo lucho como mujer, porque evidentemente lo que defiendo es la libertad, ¿no? Yo tenía el ejemplo en mi madre, que como te decía, sin tener estudios superiores, sin haber tenido un trabajo fuera de casa, tenía el trabajo más sacrificado del mundo, que era el de sacar adelante el hogar y criarnos a sus hijas. De repente se vio en una situación en la que con dos niñas, una de 13 y otra de 6 años, tuvo que salir adelante. Tuvo que aprender un oficio, que es el que mi abuelo había ejercido toda su vida, y ponerse a trabajar para sacarnos adelante. Entonces hubo un momento en el que tanta rebeldía por mi parte, tanto no cumplir con lo que tenía que cumplir en ese momento, que era sacar adelante mis estudios, pues me choqué con el espejo de mi madre. Mientras ella intentaba apartarnos del caos, yo le llevaba tempestades al hogar. Y eso es lo que hizo que poco a poco fuera adquiriendo disciplina en el estudio, que era lo que me ocupaba en ese momento, y de repetir un curso, porque llegué a repetir un curso en BUP con 16 años, pues acabé obteniendo las mejores calificaciones. Luego estudié en la Universidad Pública de Alicante, de donde yo soy, en el Mediterráneo. Obtuve la mayor calificación, premio extraordinario de carrera en la universidad pública. Y esa disciplina que fui labrando cada día, trabajando cada día, es lo que me permitió después afrontar el siguiente reto profesional, opositar a abogado del Estado, que es lo que yo soy. Para quienes no lo conozcan, es un cuerpo de funcionarios públicos que defienden al Estado en los procedimientos, por ejemplo, en los delitos contra la hacienda pública, en los casos de corrupción, que defiende a los agentes, a los policías, cuando son injustamente denunciados por el cumplimiento de sus funciones. Estuve 5 años opositando, en un momento en el que es antinatura, porque la juventud te pide salir, te pide vivir, te pide casarte, te pide tener hijos, y yo, sin embargo, estuve encerrada en una habitación hasta los 30 años, a razón de 10, 12 horas diarias de estudio, hasta que conseguí superar los 5 exámenes a lo largo de 9 meses, y con 30 años me convertí en abogado del Estado y cumplí mi sueño. ¿Por qué abogada? O sea, ¿de dónde venía ese amor por querer estudiar abogacía? Porque tengo entendido que en tu familia no habían abogados antes, ¿o me equivoco?
Lo dices perfectamente, Juan. Pues fíjate, para mí fue un flechazo a primera vista. Eso es muy pasional, ¿eh? En todo, lo profesional y en lo personal. O sea, yo no concibo la vida sin pasión, cago en 10. Por eso te digo que no lloro por los golpes que me da la vida, porque lloraría si alguno de esos golpes me quitase la capacidad que mantengo de atreverme a comerme la bocaos en todo, también en lo personal. Te habla una mujer divorciada. Cuando asistí a la primera clase de Derecho, yo supe que el derecho, que la ley estaba hecha para mí. Quizá porque como mi vida había estado desordenada, por lo que te cuento, de repente encontré en la ley una razón de ser que me ordenó todo, mentalmente, relacionalmente, y fue tal la pasión que yo necesité ampliar mis estudios como pude, hasta el punto que en primero de carrera decidí hacer una pasantía en un pequeño despacho de abogados de Alicante para ir completando mi formación. Y ahí es donde descubrí que la toga era lo mío, que es lo que me apasiona. Me encanta la justicia, Juan. O sea, para mí la vida es ley y orden. Y tengo un sentido de justicia muy importante. No sería capaz de ser juez, porque yo lo digo siempre, a mí me convencen las dos partes. A veces cuando estoy de público en juicio, escucho a un abogado y digo, "Jo, tiene razón, por supuesto". De repente escucho los alegatos del abogado contrario, digo, "Cago en 10, tiene razón también". O sea, no, siempre he tenido claro que no quería asumir la responsabilidad de tomar las decisiones, pero sí de defender las causas justas. Soy muy de defender las causas en las que creo. Y cuando tengo una causa en la que creo, lucho como una leona hasta el final. No significa que gane siempre, pero te aseguro que doy la batalla. No, pues eso lo dejas súper claro. Te hago una pregunta y espero que no te moleste. Yo tengo entendido, y no vamos a profundizar en este tema, que tu padre estuvo en prisión. ¿Qué tan difícil fue para ti siendo abogada, digamos, que afrontar esta situación, sobre todo a la hora del qué dirán? Porque el qué dirán son unos demonios que siempre están en la cabeza de nosotros, queramos o no queramos, pero las tenemos ahí, esas vocecitas diciéndonos, ¿por qué quieres ser abogada siendo que tu padre está pasando por esto? O sea, no te van a creer, no sé, ¿cómo batallaste tú en tu mente, sobre todo en esos momentos, a la hora de tomar esas decisiones? Pues mira, Juan, es algo que no te engaño, ¿no? O sea, me cuesta, no es algo que para mí sea fácil hablar de ello, pero creo que igual alguien que nos esté escuchando, que vea el podcast, puede que, al igual que me ocurrió a mí, no tenga una vida perfecta. Igual hay una madre que está pasando una situación complicada, que está preocupada por sus hijos, por cómo les afectará la vida complicada que están teniendo, y quizás, yo no soy ejemplo de nada, pero quizás con mi testimonio le pueda dar una esperanza en el sentido de que, repito, somos lo que superamos. Para mí no fue sencillo porque mi padre ingresó en prisión por un delito económico, llegó a una conformidad por precisamente su adicción y cuando incumplió las condiciones por las que se le había suspendido la pena de prisión de 2 años, que era ir a un tratamiento de rehabilitación y no consumir, recayó, pues lógicamente había incumplido la condición y tuvo que ingresar en prisión. Yo en aquel momento no tenía relación con él, porque esto también quien tenga conocimiento de la enfermedad sabe que es muy difícil mantenerte presente en la vida de una persona con adicción activa, porque, por desgracia, hace mucho daño, especialmente a las personas que más quieren, y lo sufren mucho porque son conscientes del daño que hacen, pero es involuntario. Yo llevaba tiempo sin tener relación con él, pero cuando supe que había ingresado en prisión, hablé con mi madre, yo soy la hija mayor, y evidentemente no iba a dejar a mi padre abandonado en prisión. Hablé con mis preparadores porque en ese momento yo estaba opositando y les expliqué, les dije, mi padre ha ingresado en prisión, yo no tengo nada que ver con los hechos por los que ingresa en prisión, no tengo nada que ver con esa condena, pero no voy a dejarle solo y voy a ir a visitar la prisión. Así que, si no soy digna para continuar opositando, pues lo entenderé y dejo la oposición.
Afortunadamente, mis preparadores lo que me dijeron fue, tú no tienes que responsabilizarte de los actos de tus padres y, por supuesto, no eres indigna para ingresar en el cuerpo de la abogacía del Estado si finalmente apruebas por esta circunstancia. Fue difícil porque mi padre ingresó en una de las peores prisiones de España, afortunadamente ya está cerrada, la Modelo en Barcelona, una prisión que está en el centro que estaba en el centro de Barcelona, y fue difícil porque, bueno, mi entorno, mi contexto social no es un contexto en el que yo haya tenido relación con el mundo penitenciario. Así que tuve que afrontar esa experiencia, en buena parte también para evitárselo a mi hermana pequeña, en soledad. Yo recuerdo cómo los fines de semana lo que hacía era coger un tren, ir a Barcelona y al día siguiente hacer cola en la calle, porque como te digo, la Modelo estaba en el centro de Barcelona, e ir recitando los temas mientras hacía cola, porque el sistema, el funcionamiento de la prisión para las visitas, cuando no era el vis a vis que lo concertabas con tiempo, es que tú hacías cola, cogías un número y accedían a visitar a los presos pues hasta que hubiera el aforo completado, ¿no? Con lo cual, algunas veces te podías quedar fuera porque ya había suficiente número de personas. Recuerdo en una ocasión que estábamos esperando para entrar a ver a los presos y hubo una revuelta, un altercado. Era como una especie de patio interior donde esperábamos los familiares y allegados de los presos. Hubo un altercado y la policía tuvo que intervenir para sofocar el altercado y restablecer el orden. Lógicamente, intervinieron haciendo uso de la fuerza legítima, con las porras, con las gomas, con las Sí. defensas. Y ahí me llevé yo un gomazo, porque estaba, bueno, pues en el lugar donde se tenía que restablecer el orden. Y esto es algo que siempre tengo conmigo muy presente, ¿no? Cuando veo cómo se critica a nuestras fuerzas del orden por cumplir con su función. A veces te encuentras en situaciones en las que, como fue mi caso, pues no puedes criticar en absoluto el uso de la fuerza legítima, simplemente estabas en el lugar equivocado. Lo llamaríamos como una especie de colateral, ¿o qué? Sí, sí, sin lugar Sí, a puede dudas. ser un colateral, ¿cierto? Que queramos o no queramos, esos colaterales pues van a suceder, sobre todo en esas situaciones tan críticas y tan repentinas también, porque los guardias ni siquiera saben en realidad quién empezó, quién está haciendo parte y cuál es el fin. Ellos lo único que tienen que hacer es detener en cuanto crezca más el problema, porque se dan cuenta los presos de lo que está pasando al lado y se arma un motín mucho más grande. Así es, pero no me avergüenza, Juan. Eso también tengo que dejarlo muy claro. O sea, yo no me avergüenza de haber ido de haber ido a ver a mi padre a la cárcel y de no haberle dejado solo. No me avergüenzo de haber conocido el ámbito penitenciario en la posición de familiar que va a haber a un preso interno. Forma parte de mí. Como te decía antes, yo no sería quien soy si no hubiese pasado por todas y cada una de las experiencias de las cartas que me ha mandado la vida. Y como en todo, yo podría haberme, ¿cómo decirte?, compadecido, haberme quedado en esa experiencia, haber dicho qué mala es la vida que me ha hecho pasar por esta experiencia y justificar que no saliese adelante precisamente en el golpe que había recibido. Pero decidí encajarlo, levantarme y seguir luchando y con la cabeza muy alta. Amén, porque de todas maneras son solamente dos opciones, o te victimizas o te vuelves el héroe de tu propia historia, porque pues nadie más va a venir a salvarte. Entonces, y qué Así bonita es. enseñanza también el hecho de que no tenemos por qué cargar con el peso de nuestros padres. O sea, muchas personas hoy en día ya tienen 30, 40 años y todavía llevan ese peso en sus hombros y no les permite avanzar, no les permite vivir muchas veces también su propia vida, su propio camino, encontrarse y cargan como con esa sombra, sea buena o sea mala también. Sin lugar a dudas, Juan, ¿cómo decirte? Mira, yo tengo un niño de 5 años, una bendición. A mi niño se lo digo muchas veces, como gran enseñanza que espero que vaya interiorizando.
la vida es dura. Hay que saber abrazar y enfrentarte al dolor, porque la vida es dura. La diferencia es cómo afrontas los golpes. Y como bien dices, puedes victimizarte muchas veces con todos los motivos y razones del mundo, o puedes decidir luchar y levantarte, que no significa que siempre ganes las batallas, pero ese espíritu combativo es el único que te permite avanzar y atravesar las tormentas. Sigue luchando, especialmente a pesar de los fracasos, porque ya desde mi edad, que son 45 años, si algo tengo muy aprendido, es que las mayores lecciones en la vida, las que te ayudan a crecer y a superarte, no vienen de los éxitos, vienen de los fracasos, de conocerte sufriendo, de conocerte a lágrima viva. A mí me gusta mucho también reproducir una frase que es fruto de purita experiencia. Si el alma no tuviera pena, la sonrisa no tendría mérito. Wow. ¿Cómo dice nuevamente? Si el alma no tuviera pena, la sonrisa no tendría mérito. Porque sonreír cuando tu alma no tiene pena, ¿qué valor tiene? ¿Qué mérito tiene? Hay que saber encajar, sacar la sonrisa y para adelante siempre. Ah, qué hermosa frase. Yo ayer también escuché otra que decía que la excelencia radica en la capacidad de soportar el dolor y de cuánto estás ahí. Tengo una pregunta. Si no te hubieses dedicado a la abogacía y por un corto tiempo que te dedicaste a la política también, ¿qué te hubieses imaginado haciendo? ¿Qué te hubiese gustado hacer? Cuidar de las personas que quiero. Pero desde el ser ama de casa o el de tener una fundación, no sé, cuando hablas de cuidar es ¿qué? ¿O quién? Si, si tú me dijeses, ¿a qué dedicarías tu tiempo? Si no tú, porque yo no soy de una cuna que pueda vivir sin trabajar, con lo cual he tenido la suerte de hacer de mi pasión mi profesión y al igual que ocurre con nuestras fuerzas del orden, eso supone que no trabajo ni un solo día de mi vida porque disfruto con lo que hago, es una forma de vida. Para mí el servicio público es una forma de vida. Pero sin lugar a dudas, cuidar de las personas que quiero y poder devolver todo el amor que recibo es mi auténtica pasión, lo que no pierdo de vista. Ayer, por ejemplo, celebramos en la guardería de mi niño el Festival de Navidad. Bueno, afortunadamente tengo muy claro que estar en lo importante es lo único importante. Estar ayer y no poder asistir, por ejemplo, a la hora que también estaba convocada la entrega del premio que me dieron, los premios Escudos de Democracia y Libertad, es una decisión, porque todo en la vida son decisiones. Y yo decidí que lo más importante ayer, sin lugar a dudas, era estar presente en el Festival de Navidad de mi niño, acompañándole en un momento tan importante y llegar casi a los postres al acto donde se me entregaba un reconocimiento que he agradecido profundamente. Pero es que en la vida son todo decisiones. También a quien amamos. Estás llena de enseñanzas, porque en cada parte nos vas dejando como que miguitas de pan hacia ese crecimiento, es como que esa ruta. Y es eso lo que dices, cada decisión, y estamos a una sola decisión también de cambiar nuestra vida. A una decisión, a una acción, a una persona, a una llamada, a un mensaje, es de empezar a poder decidir. Yo estaba escuchando una entrevista, o si no estoy mal, era un debate que tuviste en la universidad, creo que de Madrid, Carlos segundo, tercero, no sé, no estoy muy seguro, pero se me quedó algo que decías de las personas que querían ingresar o ser parte de la política, decías que asegura primero tus ingresos, tu vida y de cierto modo tu parte económica antes de dedicarte a la política, ¿cierto? ¿Por qué? Mira, como te decía antes,
Yo no soy ejemplo de nada. Intento dar testimonio, sobre todo de los errores, porque soy una mujer llena de errores y contradicciones a todos los niveles, que simplemente a estas alturas de la vida, si algo tiene claro, es que hay que abrazar también esas debilidades y esas contradicciones con las que cabalgamos como seres humanos. Yo ya he dejado muy atrás, Juan, los yo nunca o yo siempre, porque la vida me ha hecho tragármelos y ya a estas alturas, perdón, si algo tengo claro es que no voy a decir muy alto lo de yo nunca o yo siempre, porque te acaba volviendo como una auténtica bofetada de realidad cuando caes en las contradicciones. Pero me ha permitido caer precisamente en esas contradicciones el ser mucho más empática y comprensiva. No solamente con los demás, que es fundamental, sino conmigo misma. Soy una mujer dura, muy dura, con nadie más que conmigo misma. Es decir, conmigo misma es con quien más dura soy, te lo puedo asegurar. Por eso llevo muy bien las críticas, que siempre son necesarias para crecer, y ya me refiero en el ámbito político. No hay nadie que me critique que vaya a ser más duro de lo que yo soy conmigo misma. Cuando comentaba en esa conferencia la importancia de tener garantizados tus garbanzos fuera de la política, es porque tengo muy claro que solamente si mandas sobre tu hambre, mandas sobre tus principios. En todo en la vida, también como mujer. Es una de las grandes enseñanzas que me ha trasladado mi madre desde bien chiquita. Hija mía, sé lo que quieras ser, pero asegúrate que por encima de todo eres independiente, para que no tengas que soportar situaciones que las aguantas porque eres esclava de tu hambre. Y esto tiene una traslación muy clara en la política, donde encontramos, al menos en España, que una gran parte de los políticos no tienen una forma de ganarse la vida fuera de la política. Y eso determina que en un momento determinado, si el partido entra en contradicción con tus principios, por los principios por los que con toda la buena voluntad del mundo entraron en política, no puedan elegir mantenerse fiel a sus principios porque hay una necesidad real de poder comer. Y esto es lo que le traslado especialmente a los más jóvenes cuando tengo oportunidad de dar conferencias a lo largo de las universidades, que es una de las formas que yo intento devolverle a la sociedad todo lo bueno que yo he recibido, dando estas conferencias de manera totalmente gratuita. Yo les explico a nuestros jóvenes, si tenéis vocación política es algo maravilloso porque se puede servir, se debe servir al pueblo desde la política, en el mejor sentido. Pero no lo hagáis sin haber garantizado previamente vuestros garbanzos fuera de ella, porque será la única manera de que os mantengáis fieles a vuestros principios. Porque no existe una carrera universitaria que te forme para ser político como tal. A lo que hoy es, no existe una carrera que te forme para ser senador, ni representante, ni concejal, ni alcalde, y mucho menos presidente. Tienes que tener una carrera primero, ejercen esa carrera, no sé, como dices tú, gánate tus garbanzos y después ve a la política, porque si no lo que vas a terminar es siendo un corrupto como todos los demás, vendiéndote al mejor postor y queriendo estar siempre ahí porque no tienes otra forma de ganarte la vida. Yo creo que a eso es a lo que te refieres como tal, ¿cierto? Sin lugar a dudas, Juan, eso es exactamente a lo que me refiero. En esos momentos difíciles durante tu carrera política, ¿qué tanto cambiaron y cómo moldearon en ti la parte de líder? Bueno, es evidente que yo no soy la misma Macarena que estaba en el Congreso de los Diputados, como no soy la misma Macarena que estaba en el colegio o en la universidad. Y a la vez soy todas ellas y muchas más que espero vaya descubriendo conforme la vida me siga cincelando a base de golpes y a base de momentos maravillosos como los que afortunadamente tengo y me dan y me regalan las personas que me quieren y a las que amo. Me ha servido, Juan, el estar en política para tener el privilegio de dar voz a los españoles. Y es un inmenso privilegio el poder sentir que tus palabras transmiten esperanza, se ven como una luz
en aquellos que se sientan representados en tu voz. Y te puedo decir una cosa, especialmente me ha hecho ilusión que antes y ahora el mayor número de personas que me dicen que se sienten representadas por mi voz son precisamente mujeres, aquí en España y en Iberoamérica. Agradezco mucho el cariño que recibo en Iberoamérica. Mujeres que sienten en mi voz un feminismo que les representa, muy alejado del supremacismo feminista que representan, por ejemplo, Irene Montero en España, que han sustituido la lucha de clases tradicional de la izquierda por una lucha entre sexos que intenta convertirnos al hombre y a la mujer en enemigos. Me hace sentir muy orgullosa cuando mujeres que, al igual que en mi caso, se han hecho a sí mismas, nadie les ha regalado nada, están llenas de incoherencias, de contradicciones, se acercan para decirme, o me lo trasladan por redes sociales, que ese es el feminismo que ellas ejercen. Y sienten en mi voz que hay una alternativa a ese otro feminismo trasnochado que lo que hace es victimizarnos a las mujeres e intentar convertirnos en víctimas, simple y puramente, Juan, para hacer negocio sobre nosotras, porque es una auténtica industria, la de ese supremacismo feminista. Y en el camino, lo que están destruyendo es todas y cada una de nuestras identidades. Nuestra identidad como mujer, nuestra identidad como madres, nuestra identidad como profesionales, nuestra identidad como cristianas, en mi caso, todas y cada una de nuestras identidades, como esposas. En esos días estaba escuchando un podcast. Había un señor que es vaquero. Ese señor, digamos que tenía su vida tranquila con su esposa y tenía un niño de 6 meses. Y él le dijo a la esposa que quería ser vaquero, que ese era el sueño de él de toda la vida desde niño. Y ella le dice, pero si nosotros vivimos en la ciudad, ¿cómo así que sueñas con ser vaquero? Y él decía, sí, yo desde niño siempre quise montar a caballo, aprender a domar caballos salvajes. Imagínate, 40 años, o sea, tú ya tienes tu vida no solucionada, pero ya vivida, ¿sí me entiendes? Para que digas, voy a ser vaquero, no es que digas, no, me voy a dedicar, qué sé yo, a ser mecánico, quiero aprender a, no sé, a coser. Y ella le dijo, te apoyo, y ya vas a ver a dónde vamos a llegar. La señora es de Hawái. Él le dice, puedes irte para donde tus padres por lo menos 6 meses a Hawái mientras yo averiguo qué significa ser vaquero, qué es esto que llevo en el corazón por dentro, o sea, ¿por qué Dios estás poniendo esta semilla en mi corazón de ser vaquero a estas alturas de la vida? La esposa se va con el hijo de 6 meses para Hawái, el señor decide irse para, no sé si fue para Utah o para Denver, Colorado, o sea, para donde están los ranchos. El señor llega y dice, tenía $7 en el bolsillo después de que me gasté para poder ir hasta allá, en tren, en buses, llegué al lugar de vaqueros que todo vaquero hubiese soñado, pero primero yo no soy vaquero, segundo no sé a qué preguntarle porque no conozco a nadie. El señor empieza a buscar trabajo en tienda por tienda, rancho por rancho, hasta que un señor en un rancho le dice, quédate acá, yo no te voy a pagar, te enseño si quieres cómo se hace, pero empieza primero a recoger la mierda de los caballos. Al segundo día ya el señor como que él vio que iba por buen camino y le dijo, no, quédese aquí, duerma en el rancho, pero eso sí, cuídeme los caballos. Para hacer la historia un poco más corta, el señor hoy en día tiene el canal de YouTube de vaqueros más grande del mundo. Y lo teso es que muchas de los jóvenes que le escriben es preguntándole por temas de amor, de familia, de mujeres. Ese señor tiene una sabiduría impresionante porque él dice, los problemas más grandes de nosotros como seres humanos es la comunicación. Yo aprendí a comunicarme con los caballos, ahora les entiendo, yo no hablo ni siquiera con ellos, pero les entiendo. Y eso también me ha permitido comunicarme mucho con mi esposa. Ahora sí vuelvo a donde quería llegar. Él decía, el problema, y quiero preguntártelo a ti, ¿qué opinas de esto que el Señor dijo? Dijo, el problema es que fallamos como padres.
fallamos como esposos. Si tú fallas como padre, si tú fallas como esposo, falla tu familia. Si falla tu familia, falla tu iglesia. Si falla tu iglesia, falla tu país y falla tu gobierno. Sientes que aparte de una agenda política que sabemos que la hay, de un globalismo, como lo dice Agustín Laje, sientes que en realidad fallamos como hombres, porque yo escuchando tu vida, o sea, estás divorciada, no vamos a hablar de eso, pero te acabas de divorciar, si no estoy mal, 2 años, 3 años. El caso de tu papá también te falló de cierto modo como hombre que se fue del hogar. ¿Tú sientes que en realidad hemos fallado como hombres y de ahí se pegaron para poder vender esta idea del feminismo que no es? Bueno, fíjate, Juan, pregunta complicada, ¿eh? Yo no siento que me hayan fallado los, los hombres de mi vida. De hecho, tengo en la actualidad dos hombres maravillosos. Tengo varios hombres maravillosos, pero ya que hablamos del amor, tengo uno de 5 años y otro un poco más mayor, que me llenan de amor. Y los hombres que han sido importantes en mi vida, mi marido, del que me divorcié, el papá de mi hijo, que no es mi marido, que ya no estamos juntos, pero formamos una familia, me han ayudado a ser quien soy, con luces y con sombras. Y nunca renegaría de mi pasado, volvemos al comienzo. De hecho, todo me ha llevado a la siguiente etapa en la vida. Si quitase una pieza del puzzle, Juan, incluso esas piezas del puzzle que te han hecho sufrir más, tú sabes que soy muy pudorosa con mi vida privada, con lo cual no entro en detalles, pero incluso esas piezas del puzzle en el amor que te han hecho sufrir más, si las quitases de tu vida, el puzzle no sería completo. Y yo quiero mi versión completa. Como te decía antes también, me considero muy afortunada porque lo más importante es que no he perdido la capacidad de seguir primero enamorada de la vida, profundamente enamorada de la vida, deseando beberla a sorbos como el mejor vino posible. Y segundo, muy contenta de la mujer en la que me he convertido, que no es la niña, no es la mujer de hace 5 años, es la mujer actual. Una mujer que ama de una manera que es mucho más completa a como lo he hecho en el pasado, mucho más consciente, mucho más firme, mucho más segura, mucho más convencida. Purita vida. Purita vida. Desde el ser hombre, o sea, yo, Juan Camilo Echeverri Alzate, ¿en qué puedo contribuir para que se acabe este, no sé, este feminismo distorsionado por completo que está destruyendo niñas, que está destruyendo niños, o sea, que está destruyendo familias, comunidades? O sea, yo, ¿qué puedo hacer para no ser parte del problema, por ejemplo? Para no ser parte del problema, no tienes que ser esa parte minoritaria que, que evidentemente no sabe cómo tratar a una mujer, que no ama a una mujer, que no cuida bien a una mujer, que no protege bien a una mujer. Es a lo que me refería cuando en el Congreso de los Diputados de España me enfrenté a ese supremacismo feminista y a sus leyes de género, diciendo que el hombre no viola, viola a un violador, el hombre no mata, mata a un asesino, el hombre no maltrata, maltrata a un maltratador, y el hombre no humilla, humilla a un cobarde. No se es esas condiciones por ser hombre, se es por ser malo. Y malos hombres hay como las hay malas mujeres.
El problema de esta ideología de género es que ha criminalizado al varón por el mero hecho de serlo para sustituir esa lucha de clase por una lucha de sexos. Mira, te habla una mujer, muy mujer, muy femenina, que es fuerte, que es independiente, que a fuerza de vida se demuestra que ella puede con todo sola, porque no tengo otra forma de hacer las cosas. Y sin embargo, una mujer como yo no tiene ningún complejo en reconocer que es mujer completa cuando encuentra un hombre que sabe hacerla sentir mujer. ¿Qué hombre sabe hacerte sentir mujer? El hombre que te protege, que te da seguridad, que te quiere, que te mima, que no tiene ningún complejo en frente a la seguridad y la dureza con la que enfrenta la vida, ser completamente tierno en la intimidad. El problema es que hemos llegado a un punto social de relativismo en el que el hombre y la mujer ya no saben dónde estar, porque socialmente se nos han impuesto reglas que van en contra de la naturaleza. Wow. Yo invito a los hombres que nos están escuchando a que se vuelvan unos 2, 3 minutos atrás y vuelvan a escuchar lo que acabas de decirnos. Y yo creo que en base a eso, Divan el vaquero sí tiene mucha razón. A lo mejor se pegaron de ahí, pero yo siento que en realidad sí, desde el ser padres, muchas veces no me cuento ahí, porque en realidad me considero un buen padre, un buen hijo, un muy buen esposo, pero sí siento que desde el hogar muchos padres fallaron y de ahí fue donde se pegaron. Y cuando tú vienes y nos dices todo eso pues, que nos acabas de decir, yo creo que es bueno que nos devolvamos y volvamos a escuchar, valga la redundancia, lo que nos acabas de decir, porque eso en realidad es lo que define a un buen hombre, el proteger, el proveer, el estar ahí, no sé, el escuchar, el estar pendiente, el apoyar. Lo llamaban el Miguel Ángel efecto, el poder contribuir a que el otro sea mejor. Es un conjunto, el cómo dos personas pueden hacerse mucho más fuertes juntas. Qué bonito. Cambiando un poquito de tema, ya yéndonos menos filosóficos. Digamos que estamos enfrentando muchísimas dificultades como países. Aquí, pues gracias a Dios, acaba de ganar Trump con los superhéroes. O sea, tienen una gente al lado maravillosa desde todo punto de vista. Nadie puede decir que no. El que diga lo contrario es porque no lee, no estudia o porque tiene la mente muy dañada. Porque si tú no aceptas que estar al lado de un Kennedy, estar al lado de un Vivek Ramaswamy, estar al lado de un Elon Elon Musk, Musk. Tucker, Tulsi, o sea, Ana, la abogada de él, que siempre ha estado pendiente de él y que es una abogada impresionante aquí en los Estados Unidos, que la defendió y ganó todos los casos que estaban contra Trump, incluyendo los civiles. ¿Cuál es el problema más grande al que nos enfrentamos, digamos, Latinoamérica, esa Latinoamérica que está tocada por la izquierda, de cierto modo? En el caso, por ejemplo, de España, no sé cuál sea la situación, pero ¿qué es lo que más está afectando en este momento al país? Por lo menos aquí en los Estados Unidos yo podría decir, lo que más afectó y nos está afectando es la migración Ujú. absurda por la que pasamos. En España, ¿qué es lo que está pasando que uno dice, wow, esto va a acabar con el país o está acabando con el país? La cuestión migratoria es, sin lugar a dudas, ya se ha convertido en la mayor preocupación. Los procesos desbordados de inmigración ilegal se ha convertido en la mayor preocupación de los españoles porque tiene un efecto directo en la inseguridad. Esta es una realidad que niegan, especialmente desde la izquierda, con complejos en una parte de la derecha, pero que en base a la ciencia policial y criminal es una realidad innegable.
como lo saben los vecinos, especialmente de los barrios más humildes que lo sufren. Porque al final y a la postre, Juan, si tú atraes con un falso sueño de esperanza a un país donde no das la posibilidad de trabajar legalmente porque has entrado de manera irregular, de manera ilegal, donde no puedes ganarte la vida trabajando legalmente, ¿a qué estás abocando? Eso contando que sean personas ordenadas que cumplen las leyes, a que no puedan subsistir. Si encima, como ha ocurrido en España, como está ocurriendo en España, lo que construyes es todo un sistema legal y penitenciario y penal que favorece al delincuente, que favorece al criminal, lo que haces es provocar un efecto llamada de la mayor escoria, especialmente de los países de Iberoamérica. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto. Hace unos meses, el presidente Nayib Bukele, a quien para mí es inspiración en el modelo Bukele de seguridad, puso en sus redes sociales, en Twitter, que daba la enhorabuena a la Policía Nacional Española porque habían detenido a un pandillero salvadoreño que se escondía en España y le dijo, muy bien chicos, entréganoslo, que nosotros acá ya nos ocupamos de él. Yo respondí al presidente Bukele en mis redes sociales diciéndole, cuidado presidente, porque como este pandillero pida asilo en España alegando vulneración de derechos humanos en El Salvador, hay muchas posibilidades de que le concedan el asilo. Bueno, pues esto no es que yo tenga una bola de cristal, es que conozco el sistema español, me dedico a esto. Y así es como sucedió. Semanas después, el pandillero pidió asilo y se le concedió por parte de España y nos hemos quedado con el pandillero Perdón, salvadoreño. o sea, se quedan con el pandillero ni siquiera en prisión, o sea, ya en las calles. Efectivamente, efectivamente. Wow. Claro, cuando ves el nivel de inseguridad, cómo se han incrementado todos los delitos de violaciones, de asesinatos, de robos en España, esto no es por casualidad. Esto tiene unas causas muy concretas. Hay un culpable, que es el delincuente, pero hay unos responsables, especialmente políticos, que están construyendo todo un sistema donde el principio de autoridad se está aniquilando en España, se ha perdido por completo. Por eso para mí el modelo Bukele de seguridad es inspiración, porque lo que ha hecho es colocar la seguridad en el centro de las políticas públicas. Mira, hay políticos que, que hacen bandera de la libertad, ¿no? Que en sus campañas electorales hablan de la libertad del pueblo como foco principal. Lo vemos en España y lo vemos en Iberoamérica también. Eso no es cierto, eso no es cierto. El pueblo lo que quiere es seguridad, porque la libertad es un privilegio que solo se puede permitir el pueblo que está protegido. ¿Cuándo amas, proteges, Juan? Yo, como madre, mi principal preocupación es proteger a mi cachorro. Cuando tenemos a nuestros perros pastores, nuestros hombres y mujeres de uniforme, de honor, yo los llamo perros pastores, porque tienen por encima de todo ese instinto protector, el instinto protector del rebaño, del pueblo. La política, sea española, sea estadounidense, sea colombiana, Trump acaba de anunciar que se van a producir deportaciones masivas para todo aquel que esté irregularmente en el país y que no cumpla con las leyes. Es que eso es ley y orden. Cuando yo defiendo las fronteras en España, no es por odio hacia lo de fuera, es por amor hacia lo de dentro. ¿Qué más quisiera yo? Que en España tuviésemos recursos ilimitados para acoger a todo aquel que lo necesite. Pero la realidad es muy distinta. La realidad es que los recursos públicos son limitados. Y precisamente es una afro. Los primeros interesados en que se cumplan las leyes y se cumplan las fronteras y se defiendan las fronteras son los compatriotas extranjeros que vienen a levantar patria, a hacer patria a nuestro lado, cumpliendo con las leyes, cumpliendo la cola, obteniendo sus permisos correspondientes y que ven como por unas políticas migratorias irresponsables, les adelantan otras personas extranjeras que no han cumplido las leyes, que no han cumplido la cola y que, sin embargo, están en España sin haber tenido que pasar por todos esos trámites. Para la muestra un botón, a nosotros nos sucedió, imagínate, la residencia de mi esposa y mi hijo llegaron apenas hace 2 meses. Nosotros esperamos casi
7 años para el proceso de ellos dos. Y cuando llamábamos a migración, a la UCIS, que así se llama aquí en Estados Unidos, nos decían, no, es que las personas que están entrando ahora tienen privilegios porque necesitamos sacar esos casos rápidos, o sea, para darles el asilo. Y yo, pero eso no tiene ningún sentido, o sea, yo soy ciudadano, ¿cómo ellos van a ser prioridad y nosotros que estamos pagando impuestos, que tenemos empresa, que estamos construyendo país, nos Eso es. dejas esperando 7 años para que mi esposa pueda salir a conducir o tener un permiso de trabajo? Eso no tiene ningún sentido. Tú mencionaste a Bukele, para no extendernos y hacer la conversación mucho enfocada de política. Nosotros en Colombia tenemos un ejemplo de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe para nosotros, no sé si lo conoces, pero fue el Bukele de la época de nosotros. Y digo de la época mía porque mi papá manejaba camión, me acuerdo, transportaba pan, parva, entre los pueblos. O sea, nos tocaba ir a los que están en Colombia, en Medellín, conocen de pronto estos pueblos, pero son Liborina, Frontino, eran los lugares más atacados por la guerrilla. Con decirte que el último viaje que mi papá tuvo, porque después de ese día dijo, no vuelvo a ir con mis hijos y no vuelvo a trabajar en este trabajo, valga la redundancia, mi papá nos llevaba a mi hermano y yo de carrería, ¿cierto? Íbamos en el camión felices y él nos decía, escóndame en el celular, porque la guerrilla nos paraba, los paramilitares, en la mitad del camino, y a nosotros como niños no nos requisaban. Mi hermano y yo teníamos que 8, 10 años cada uno. Entonces mi papá se bajaba, él lo requisaba, no tiene celular, siga, porque creían que los celulares era para que se comunicara con los de la guerrilla y decirle, hey, atrás hay un retén de los paramilitares o viceversa. Llegamos Ujú. a Frontino, me acuerdo muy bien de este pueblito. Dormimos debajo de una cama del hotel, porque la cama era en cemento. Eran impresionantes los helicópteros pasando, las balas, o sea, sonaban granadas, o sea, todavía lo tengo en mi mente, era una cosa súper tenebrosa. Me acuerdo que salimos al segundo día, pasamos sábado y domingo, salimos el domingo en la plaza. Te lo juro que había unos 20 o 30 cuerpos de soldados tirados en las plazas y de civiles, los carros completamente destruidos, a los camiones les disparaban pues en la parte del motor como para que no funcionaran después. Sí, no, era una cosa muy tesa, me quedó grabado y a mi hermano también, yo creo que nos marcó para siempre. Llegó Álvaro Uribe y de cierto modo acorraló a la guerrilla por completo, el ELN, los paramilitares extraditados, casi que erradicados. Dentro de las mismas ciudades veíamos esa esperanza. Y a lo que voy con Bukele es lo siguiente. Antes de empezar a hablar de esto, fue de pronto la historia de Álvaro Uribe que los universitarios y los jóvenes de hoy en día no vivieron y no conocieron y seguramente sus padres no les contaron y por eso están apoyando a otras personas y no saben lo que vivimos nosotros y que fue vivir en paz, vivir y construir un país y prácticamente sacarlo adelante porque Colombia no estaba en el mapa en el mundo para nada, solamente era por cocaína, narcotráfico y prostitutas, tristemente. Álvaro Uribe logró sacar al país como lo está haciendo Bukele. Pero Álvaro Uribe tuvo un problema, que todos confiamos en la persona que él dejó, que supuestamente era Juan Manuel Santos, ¿cierto? Nobel Ujú. de Paz que más comprado, no sé ni para dónde, poco merecido. ¿Qué puede hacer Bukele en esa transición para que no repita y no sea la copia de lo que sucedió en Colombia? Porque obviamente a Bukele le quedan 3 años, 4 años, y no estoy mal porque en Salvador son 5 años de posicionamiento. ¿Qué puede hacer Bukele para que esto no siga? Porque es que en la izquierda lo tienen muy claro. El que es de izquierda deja gobiernos de izquierda y vimos Argentina, Ecuador y pasó de gobierno en gobierno de izquierda de mal en Ujú. peor. Lo acabamos de ver en México. La derecha no tiene esto. O sea, ¿qué puede hacer Bukele para que el sistema continúe funcionando? Fíjate, Juan, en primer lugar, me sirve tu pregunta para mandar un fuerte abrazo al presidente Uribe desde aquí. He tenido oportunidad de hablar con él en varias ocasiones, de defenderle desde el Congreso de los Diputados de España, desde la tribuna de oradores. Es un hombre extraordinario, un político extraordinario, que ha sufrido una persecución judicial, política, evidente. Y, y yo le puse el ejemplo de cómo cuando cae el Poder Judicial es cuando comienzan las dictaduras.
porque además lo hemos estado viendo. Lo vimos con ocasión de la tragedia de Vargas en Venezuela en 1999, cómo se fue tomando el poder hasta asaltar el poder judicial, convirtiendo una de las naciones más ricas del mundo en un país completamente dependiente, con un pueblo completamente sometido. Lo vimos antes en Cuba, lo hemos visto en Colombia, y lo que vemos como Nicaragua. Nicaragua, lo que vemos como denominador común es cómo las narcodictaduras van haciéndose con las instituciones, asumiendo a base de corrupción el poder institucionalizado y asaltando todos y cada uno de los contrapoderes que garantizan la libertad del pueblo y democracias libres, valga la redundancia. Lo que está consiguiendo el presidente Nayib Bukele en El Salvador es un milagro. Él y yo somos creyentes y no tenemos ningún tipo de complejo en reconocer la mano de Dios en su obra. Porque es milagroso que el país más violento del mundo, como lo era El Salvador en 2019, sea hoy el país más seguro del hemisferio occidental, y tan solo hace unos días el presidente Nayib Bukele fijó el siguiente objetivo: convertir El Salvador en el país más seguro del mundo, el país más seguro del mundo. El mérito del presidente Nayib Bukele es que este logro extraordinario lo ha conseguido jugando limpio, porque un Estado no puede combatir el crimen siendo criminal. Entre los grandes méritos del presidente Nayib Bukele es que ha conseguido doblegar el crimen en esa guerra contra las pandillas que decidió declarar con muchísima valentía y determinación política, asumiendo el coste político. En esa guerra contra el crimen no ha convertido al Estado salvadoreño en un criminal, como sí ocurrió en gobiernos pasados del Salvador. Ha combatido el crimen organizado con la ley en la mano, hasta el punto de convertir El Salvador, si antes era el faro de Centroamérica, así se le conocía, en el faro del mundo, levantando sobre El Salvador una gran alianza de las naciones contra el crimen organizado, donde se están uniendo países como Argentina, que ya lo ha hecho, como Costa Rica, que ya lo ha hecho. Se están uniendo Panamá. Panamá, se están uniendo aquellos países que deciden combatir firmemente el crimen organizado y no permitir que sea el crimen quien domine las instituciones. Porque, como dice el presidente Nayib Bukele, el gobierno que no combate el crimen se convierte en cómplice. Y eso es lo que habéis tenido en Colombia, eso es lo que tenéis en Colombia. O sea, Gustavo Petro es aliado del comunista Pablo Iglesias en España. No, eso es lo peor. O sea, solamente mencionar el nombre de él como que me altera. Hace un mes yo estaba en El Salvador dando una conferencia y el mismo día teníamos a la esposa del Pablo Iglesias, Irene Montero, en Colombia dando una conferencia. Es que la batalla espiritual hoy se está dando en Iberoamérica. Yo lo tengo clarísimo, clarísimo. El epicentro de la batalla espiritual está en Iberoamérica. Y quien piense que lo que hacemos en Iberoamérica, tanto Irene Montero como yo, no tiene influencia en España, es que no conoce la realidad mundial y globalista en la que estamos insertos. Pero partiendo de la pregunta y volviendo a la pregunta ya como para ir cerrando el tema, ¿qué se puede hacer para que el gobierno continúe una vez Bukele, Milei, digamos, para que esa transición se dé y se mantenga el cambio? Bueno, desconozco qué va a suceder en el futuro, evidentemente, tanto en El Salvador como en Argentina. Y sinceramente, especialmente en El Salvador, que es a quien llevo en el corazón, no miro ahora mismo más allá del gran reto que tenemos por delante, que es el presente. Yo he recorrido el barrio más inseguro de El Salvador hace un mes y medio y, por tanto, el que era el barrio más inseguro del mundo, como país más violento del mundo que era El Salvador. Y lo que he encontrado en las calles, en el barrio de La Campanera, son personas que me decían: doctora, si está con el presidente Bukele, por favor, dígale una cosa de nuestra parte, que no se vaya, que no se vaya, que siga,
en el gobierno. Es un debate que tendrá lugar cuando tenga que tener lugar, pero ahora mismo, sinceramente, Juan, mi preocupación, mis esfuerzos, como lo está el gobierno del presidente Bukele, está en construir la realidad de la esperanza que han devuelto al pueblo salvadoreño. Tiene que ser un cambio hacia el futuro desde la cultura y desde la conciencia. O sea, El Salvador, o sea, ya escuchando lo que acabas de decir y analizándolo, El Salvador cambió esa mentalidad de pandilla, de lo fácil, de la droga, por la mentalidad de la esperanza, la familia, el trabajo, el merecer a través del hacer. Sembró aquel que la hace la paga, que es una frase tuya también que usas mucho. Si cambias esa cultura y si cambias esa manera de pensar, seguramente a la hora de que hayan unas segundas elecciones, terceras elecciones, la gente va a ser un poco más consciente y ya no va a votar desde muchas veces la necesidad de es me va a mantener, ¿cierto? Porque es lo que pasa. Muchas veces el pobre vota es al que me promete mantenerme y darme los subsidios que más pueda, ¿cierto? Para ir terminando ya el último invitado se llama Carlos López, una entrevista y una conversación muy, muy bonita. Te dejo una pregunta. Él decía, ¿cuál quieres que sea tu legado? ¿Cuál te gustaría que fuera tu legado? ¿Cómo te gustaría ser recordada? Como una leona, luchadora, especialmente por las causas nobles y, por supuestísimo, por mi familia, que no es solamente la de sangre. Amén. ¿Algo más que quieras aportarle a nuestra audiencia? ¿Algo más que no sé, te faltó algo por decir? La verdad es que, Juan, si volvemos al principio, que te decía que estaba muy expectante por ver hasta dónde eras capaz de entrar, mira que venía preparada porque he visto entrevistas tuyas que me encantan. Y decía, qué capacidad tiene de sacar eh, casi con sacacorchos el interior de los entrevistados. Te digo, ¿eh? O sea, así es como me siento yo ahora mismo, como si me hubieras vaciado, porque en buena parte me hace sentir como que estamos los dos solos. Y ahora voy a tener que pensar, a ver exactamente hasta que lo vuelvo a ver, hasta qué punto he llegado, una persona tan celosa como yo con su intimidad. En fin, mucha fuerza, fuerza y honor. Ha sido un verdadero honor, Juan, te lo aseguro. Gracias por tu generosidad, por darnos estos espacios para hablar de lo más importante, ¿no? Que es la vida, con sus luces y con sus sombras. Amén. No, gracias a ti de todo corazón por aceptar esta invitación. Mi esposa está acá porque ella siempre, pues no siempre, pero cuando ya ve que vamos a grabar y es especial para mí, le pido pues que me acompañe. Y me decía antes de empezar, ¿estás nervioso? No, casi nunca estás así porque pues ya son más de 120 episodios y muchos más programas que hemos grabado, pero en realidad sí venía esperando esta conversación porque digamos que la Macarena que venden los medios es una, la Macarena que vemos en las redes es otra, pero la Macarena con la que me encuentro hoy es Macarena, ¿sí me entiendes? Es esa mujer sensible, pero a la vez fuerte, con carácter, valiente, pero que a la vez lleva, no sé, muchas cargas también consigo y sabe vivir y coger ese peso y seguir adelante. Yo creo que de eso se trata la vida. Tú misma lo dijiste, somos lo que superamos. Me llevo muchísimo de ti. Somos lo que superamos. Anoté también defender las causas justas y no cargar con el peso de nuestros padres y de nuestros antepasados para poder tener un mejor futuro y dejarle un mejor porvenir a nuestros hijos. Gracias de todo corazón. Mucha suerte, mucho éxito y mucho amor. A todas las personas que se quedaron con nosotros hasta aquí, hasta el final, nos llevamos una conversación maravillosa, de las conversaciones con el perdón de los demás invitados, más especiales para mí.
Te tiendo la invitación de que compartas este contenido, comparte este podcast, comparte esta conversación. Estoy seguro que hay personas esperando por este mensaje. Y te invito también para que te suscribas al canal. Más del 87% de las personas que nos ven, que nos escuchan, no se han suscrito. Así que dale click al botón de suscribir, dale like. Y ya sabes que si quieres dejar tus comentarios, escríbenos directamente al WhatsApp. Aquí abajo está el link en la descripción. Peace, un abrazo y mucha luz para todos.